Si vas a pasar, pues. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Empezamos con este ciclo de conferencias del diálogo a la acción, saberes expandidos. Bueno, por lo que vemos hoy hay muchas actividades en la Escuela Nacional de Artes Plásticas como no se había visto antes. Es importante que este tipo de eventos surjan por la comunidad universitaria, que surjan a partir de las necesidades a las que nos vamos enfrentando, sobre todo en estos tiempos donde se están renovando algunos planes de estudio, los de diseño y comunicación visual, los de artes visuales. Pensamos que es ahí donde se tiene que gestar el debate, donde se tiene que gestar el conocimiento, donde se tiene que expandir la actividad artística que se está realizando. Y bueno, esta ocasión vamos a hablar de la didáctica de sensibilización con el entorno. Para eso nos acompaña el maestro Carlos Miriterán, que es uno de los fundadores de La Colmena, uno de los 4 maestros que revisa los proyectos en este taller multidisciplinario, da clases en la escuela de dibujo y bueno, lleva ya bastante tiempo trabajando y colaborando en la universidad. También está Alfadir Luna, egresado de esta escuela, actualmente cuenta con una beca de la Fundación Bebé Vancomer y el Carrillo Gil. Es un excelente productor, tiene algunas actividades dentro de los mercados de la Ciudad de México, que bueno, más adelante va a hablar sobre esta actividad que está llevando a cabo. También es egresado de Medios Múltiples, de Medios Múltiples 2 me parece, y bueno, y también tenemos a la maestra Norma Barragán, que es maestra de escultura, que es maestra de modelado en los primeros semestres de esta licenciatura de artes visuales. También es maestra de la Esmeralda y bueno, sobre todo los juntamos porque es un punto de vista bastante crítico, es de los mejores críticos que actualmente tiene la escuela, de las personas, de los profesores, de los artistas que están produciendo, y bajo este canal, bajo esta sintonía, donde se tiene que discutir muchísimas cosas en torno al quehacer dentro de la labor artística de este país, pues bueno, ellos son los precursores y los que están apoyando nuevos tópicos dentro de la producción artística de la escuela. Bueno, pues estaba el maestro José Miguel González Casanova, no sé, lo vamos a esperar un poquito, si llega pues lo vamos a integrar, me parece que estaba de viaje, pero bueno, vamos a comenzar con esta charla, en la cual bueno, la maestra Norma Barragán va a abrir la discusión, ya que será nuestra moderadora y partícipe obviamente de esta charla. Me tocó como el peor papel de juez y parte en este asunto. a empezar. No tenemos moderador, entonces ya hicimos como
pusimos de acuerdo rapidísimo. Lo que vamos a hacer es presentar cada quien un poco el tema como lo habíamos pensado a partir del título que nos dieron, y después de eso pues abrimos más lo que sería la charla, ¿no? Incluyéndolos o entre nosotros o a partir de lo que ustedes quieran tener como participación. Entonces, si quieren, empezamos con el maestro Carlos Mier Iteral. Buenas tardes. Bueno, el tema de esta charla es didáctica y socialización, en torno al arte. Bueno, a mí lo que se me ocurría platicarles en torno a este tema es una cuestión histórica del arte como una práctica de sociabilización. Si nosotros estudiamos, bueno, aquí como es una academia, se estudia el arte como es una historia lineal, donde te dan un origen del arte que no tiene que ver con una socialización. Es como tratar de darle una definición histórica, académica, en la que el origen, casi todos los libros de historia del arte dicen que es la pintura, ¿no? Que responden a una tradición y a una disciplina. En torno a eso, pensemos antes de que el arte se llamara arte, y si lo pensamos históricamente, el arte siempre ha tenido una función de crear una comunidad y sociabilizar. No pensemos en disciplinas o prácticas artísticas tradicionales, pensemos más bien en formas comunitarias digamos, pensemos en la fiesta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Xochimilco, Santiago Tepalcatlalpan, están las fiestas donde salen los chinelos a bailar, hay una tambora, hay un grupo de músicos, hay estas prácticas de hacer la fiesta se puede considerar una práctica comunitaria de socialización que actualmente no está clasificada como una práctica artística, ¿no? Eso es de lo que quiero hablar, sino este tipo de prácticas que sí crean una cohesión entre la comunidad, y que actualmente el arte contemporáneo, las últimas prácticas del arte contemporáneo están utilizando este tipo de cómo ha funcionado el uso de costumbres y tradiciones a través del tiempo como una práctica artística dentro de un circuito, digamos, académico del mundo del arte institucionalizado. Quiere decir eso, ¿no? O sea, cómo este tipo de prácticas se pueden insertar al mundo institucionalizado del arte, digamos, museos y galerías, ¿no? Y nos encontramos que lo que más cercano a este tipo de prácticas es lo que se llama el arte relacional, ¿no? O de participación, o lo que se llama estética relacional, ¿no? Se la han nombrado así, y actualmente como una burla, arte responsorio, ¿no? Como que el artista debe ser responsable de una sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque le da voz. Ahora bien, si nos desprendemos de esta historia tradicional del arte en la que categoriza y da una linealidad a partir de la pintura, pensemos en estas mismas pinturas, qué función tenían más allá de ser una representación del mundo que se veía. Encontramos que puede ser la del rito, es decir, un acto mágico de representar. ¿Qué otra? Sí, ¿qué cosa les ocurre? Además de ser un rito, un acto mágico. ¿La qué? Una celebración, ¿no? ¿La celebración de qué? De la vida. Ahí está, ¿no? De la vida. Bueno, contextualicemos, cuando hay una inauguración, uno va a la inauguración, ver las obras que se exponen ahí, la galería, realmente es una fiesta, nadie va a ver lo que hay ahí, ¿no?
realmente lo padre de una inauguración es la fiesta, porque está celebrando que está exponiéndose una serie de ideas, pero pues, realmente lo bonito es esa fiesta, y queda en segundo plano lo que se expone, ¿no? Entonces yo diría que el acto artístico de comunión, o sea, lo que provoca esta exposición, la inauguración es la fiesta, es el acto estético, no en sí lo que se expone ahí, ¿no? Entonces, pensando en esto, ya no voy a discutir si es arte o no, sino voy a plantear desde este momento que ya es arte, ¿no? Desde el momento en que estoy planteando que el arte es un acto de comunicación y crea una comunidad, es un acto ritual en el que está basado en costumbres y tradiciones y que está contextualizado por una sociedad, digamos, entonces pues ya no voy a discutir si es arte o no. Para mí esos actos son arte. Entonces queda de un lado todas estas prácticas tradicionales donde se le da carácter de obra artística al objeto, ¿no? Que hay una forma de producción en la que estamos pensando en decir, bueno, vamos a crear unas pinturas, esculturas, digamos, películas, pero ¿para quién son creadas? ¿Para un sistema de mercado o para que se consuman para una sociedad y para crear una comunidad? Esa sería la pregunta lanzada, ¿no? Y es lo que yo planteo que se haga un diálogo en sí en torno a esto, de para quién se está produciendo el arte y con qué función, porque encontramos que el arte actualmente, el institucional, se encuentra en un sistema de producción de mercado que está hecho para venderse, ¿no? Es muy claro, y es un objeto de consumo, no está hecho para crear una comunidad, ni para integrar a la sociedad, ni para que esta sociedad tenga algunas reflexiones sobre su mundo o sobre su lugar donde vive o sobre qué es el arte, ¿no? De hecho está muy separado sobre una sociedad. La misma escuela, hablando de este tema del entorno y la sociabilización, esta escuela está aquí en Xochimilco y no tiene ninguna relación con Santiago Tepalcatlalpan, ¿no? No hay ninguna práctica que estén produciendo los artistas, que yo sepa hasta ahorita, y si alguien sabe de una me la dice, que esté creando una pieza que esté pensada para socializar con la gente de Santiago Tepalcatlalpan, ¿no? Esta escuela está pensada más bien en un sistema de producción en la que produces objetos para un sistema de consumo de la institución del arte, ¿no? Y bueno, planteada ya esta pregunta, voy a ver si me puede responder un poco Alfadir o Norma. ¿Sí? ¿O le sigo? ¿Sí? Ah, bueno, ok, sí. Para crear un gancho y no se quede así mi pregunta al aire, Alfadir Luna trabaja con mercados, específicamente con el Tianguis de la Merced, con los mercados, trabaja con los mercados, ahorita está trabajando con los de la Merced, y entonces crea una pieza en la que su objetivo es crear una comunidad a partir de una procesión para crear un nombre de país, a partir de una reflexión de lo que significa el sistema económico de mercado como una pieza artística. ¿Estoy bien? Oh, pues está muy enredado. Bueno, está bien, ¿no? Y en sí su pieza artística es una especie de performance-acción donde va un grupo, una tambora, una banda, junto con los comerciantes de los distintos mercados del centro histórico de la Merced, creo que el de San Juan, no sé qué, va haciendo una procesión con ellos, hace un estandarte y van creando un hombre de maíz. Y a eso es a lo que yo me refería con este tipo de prácticas artísticas que responden a costumbres y tradiciones que no están inscritas dentro de la institución. Entonces ahorita les voy a leer un texto acerca de eso. Hola. Hola, ya. ¿Ah, sí? Bueno, la verdad es que cuando me pongo a platicar así es muy fácil que me distraiga, entonces les voy a pedir un poquito de paciencia. Es un texto corto
pero esto es para que quede planteado un poco más claro la idea en torno a pues, lo que nos convocan, que es didáctica y socialización con el entorno. Dice, pensemos a la didáctica como una forma de agilizar los mecanismos para articular teoría y práctica, pero la relación de estas no las veamos como una necesidad entre una y otra, como si la ausencia de la primera significara un vacío de la segunda o viceversa. Tampoco las veamos como parte de un proyecto unitario en el que aparece con un halo natural que las identifiquemos como complementarias. Esto último también queda ubicado en una noción de necesidad, ahora desplazada, que ocupa el lugar de un tercero excluido. Sugerimos lo anterior debido a que si hay una relación obligada entre una y otra, lo que es puesto al centro de un proyecto o bien proceso es un asunto de legitimación o autentificación de una idea. En tal caso, las posibles conexiones entre las experiencias de quehaceres teóricos o prácticos quedan supeditados a grados de semejanza. ¿Qué tanto una cosa es lo que es por su semejanza, poca semejanza o ninguna semejanza a un modelo? Es un poco lo que decía Carlos, lo quiero hilar con lo que decía Carlos, de que de pronto se aparece esta pregunta de si esto es arte o no es arte, y que en realidad se queda clavado ahí un problema que impide el desarrollo de otros muchos más interesantes y más fértiles. Entonces, continúo. Así como algunos hablamos de imágenes más que de la imagen, creo conveniente pensar a los espacios públicos como formas abiertas de contingencia social, cuyos límites de participación pueden encontrarse en las relaciones allí vividas, con un horizonte que suele imaginarse como subjetividad radical. Al igual que en un paso que va de la relación imagen-semejanza a un plural conformado por imágenes no necesariamente en relación de semejanzas, lo anterior tiene importantes series de complicaciones. El uso de un espacio siempre marca límites de acción en él, los cuales no aparecerían sin que fueran rebasados por una experiencia directa en el sitio. La proyección de una posibilidad, que es perceptible por la materialización de sus propias vías de realización, aquí suele desembocar en enfrentamientos entre intereses que encuentran otro límite. De nuevo, una clara tendencia de acotar las intensidades de tales enfrentamientos con el recurrente uso de una violencia esterilizada y esterilizante. Podemos decir que las formas abiertas de contingencia social responden a deseos de relaciones interpersonales, así como al desbordamiento tanto de ellas como de intereses individuales. Sin embargo, esta violencia separa tales contingencias, y tal violencia no aparece de la nada. Está entrelazada con los circuitos que legitiman a determinados intereses, en donde las operaciones económicas resultan determinantes. Por ahora pondremos atención a una complicación dada en circuitos de legitimación de tales intereses, circuitos que son desprendidos de una idea que el modelo de referencia para legitimar tiene un estatuto de imparticipable, ante deseos de relación y desbordamiento. Aquí nos referimos al aspecto imparticipable de los modelos en general de pensamiento, de acción, de vida, no en su parte utópica, sino con respecto al proceso de selección que suele circundarlos, en donde una pretensión es fundada y legitimada, primero, piensen en el FONCA, con una separación arbitraria de los elementos que componen alguna situación, seguida de una selección dada según una semejanza interiorizada entre el pretendiente, el postulante y su pretensión, la cual es juzgada con un modelo erigido por alegoría a un mito, mito de la democracia, mito de la sobrevivencia. El modelo, aquí imparticipable, permite juzgar a los pretendientes, estructura de legitimación que hace parecer a la institucionalización como única vía efectiva de afectación política. El simulacro en esta estructura es un no ser. Su actividad pone en crisis al modelo platónico. El intento de definir al no ser causó la inversión del platonismo. Ahora los órdenes que articulan estas estructuras no definen el no ser, lo acotan, lo dislocan, son tolerantes con aquello sobre lo que también tienen derecho. La penetración de esto que acabo de decir en la vida cotidiana es escandalosa. Sabemos que las relaciones están mediadas por una gran cantidad de dispositivos que mantienen un lenguaje, por un lado, y restringen la posibilidad de enunciación, por otro. A decir que son conservadas ciertas dinámicas de interacción y restringidas las formas de algunas otras. Esto, someramente, en economía correspondería a una participación situada en un entorno que mantiene un determinado medio de pago, solo usamos pesos, y a su vez restringidas posibilidades de producir capital. Citado por muchos, Jean-Pierre Faye, en Los lenguajes totalitarios, desmenuza procedimientos por los cuales el economista nazi Hjalmar Sachs
logra erigir una estructura de financiamiento sin medios de pago, producir capital sin medios de pago, a través del diseño de cadenas de financiamiento. En esto, descubre que la posibilidad de enunciar o producir capital no puede estar apoyada en el intercambio más que en el flujo y en la estructuración de cadenas de relevos. Al margen del potencial que estos procedimientos llevan consigo, el potencial de erigir una estructura de financiamiento sin medios de pago, es necesario hacer ver la facilidad con la que estas prácticas pueden ser articuladas por un poder totalitario que en este caso desembocó en una entera apropiación de casi todos los espacios públicos por parte del Estado, al mismo tiempo que incrementó la capacidad de modificarlos y mantener un estado de las cosas, por decir poco. Esto que puede corresponder a la noción de espectáculo concentrado no está solo. Recordemos al espectáculo difuso. Espectáculo concentrado, tú no puedes ser nadie más que Mao. Espectáculo difuso, tú no puedes ser nadie más que Palmolive, Colgate, etc. En la fusión de estos dos espectáculos, el que puede ser ilustrado con la dominante economía de mercado, entendida como un dispositivo que sabemos busca cancelar usos distintos de los asignados a lo que produce, con la capacidad de prohibir, absorber y o marginar otras producciones, incluidas las intersubjetivas. Aquí, bien sabemos, su democracia es el mejor recurso para alienar la democracia es el mejor recurso para alienar las diferencias, lo que termina en una especie de diversificación empresarial, en ocasiones incluido en esto las acciones micropolíticas. El espectáculo dicta al revolucionario cómo hacer la revolución. La penetración de este proceso de selección es escandalosa. Bueno, así, la ampliación de las relaciones interpersonales, que creo es en lo que cobra sentido los espacios públicos, están situados al centro de una paradoja en tiempos de la fusión que ahora ocurre entre estos dos espectáculos. No podemos ser nadie más que Obama, no podemos ser nadie más que Colgate, Palmolive, etc. Sabemos pues que en un proceso de legitimación y financiamiento parece estar trabada la acción política directa como agente de formación del espacio, aunque también creo que no tanto en las formas, que no sucede tanto esto en las formas de comunidad amorosa, a pesar de su imposibilidad, ni en las formas de comunidades mágicas. Nosotros mismos tejemos las contingencias y enfrentamientos públicos relacionándonos hasta construir una ciudad, un pueblo, un entorno, una situación. En el contexto de todo aquello que nos lleva a esforzarnos por expandir nuestra sensibilidad con respecto a una situación, podríamos apoyarnos en un montaje con imágenes para pensar en las posibilidades de entrelazar contingencias, cosa que ilustro con un fragmento de Didi Huberman que dice: el montaje solo es válido cuando no se apresura demasiado en concluir o en clausurar de nuevo, es decir, cuando inicia y vuelve compleja nuestra apreciación de la historia, no cuando la esquematiza abusivamente, cuando nos permite acceder a las singularidades del tiempo, luego a su esencial multiplicidad. Contingencias que extensivas accionan y cuestionan. Nos referimos a una relación entre espacios como inicio y final de una acción específica en un espacio y tiempo también específicos. Aquí la relación, además de visible en el flujo de bienes materiales, puede ser comprendida como un conocimiento bajo la misma analogía presentada. Cito: el valor del conocimiento no sabría ser intrínseco a una sola imagen, como tampoco la imaginación consiste en la involución pasiva en una sola imagen. Se trata, al contrario, de ponerlo múltiple en movimiento, de no aislar nada, de hacer surgir los hiatos y las analogías, las indeterminaciones y las sobredeterminaciones en la obra. Termino así. Este es el sentido de una apropiación que otorga el derecho de cambiar elementos de las condiciones de vida. Encadenar espacios es hacer un nicho, es decir, hacer una posición relacional en un sistema. En este caso, que hay un movimiento centrífugo de las contingencias sociales, el encadenamiento entre estas resulta en un sistema que contempla una forma de autodestrucción al llevarse a sí mismo a un estado crítico, que ya vimos es susceptible a ser articulado como simulacro. Si hablamos de lograr estructuras de financiamientos y medios de pagos que emplee esta forma de autodestrucción circulante de manera que facilite la producción de situaciones deseables, la deuda aquí es una reminiscencia de ella misma, una costumbre que no encuentra cómo llevarse a cabo. ¿Qué garantiza y cómo garantizar la deuda que lleva consigo un financiamiento por contingencias sociales entrelazadas? ¿De qué deuda estamos hablando? El intento de garantizar esta deuda es en sí la formación de un espacio social. ¿Qué particularidades tienen las deudas de este tipo, pues? ¿Qué es lo que se está prestando? Bueno, finalmente, lo que estoy tratando de plantear es
que la posibilidad de desdoblar una idea o un problema suele articularse a partir de modelos de acción o modelos de pensamiento, modelos institucionales que desplazan el problema a la legitimación de esa idea, más que en abonar o en problematizar hasta el mismo método de planteamiento de esa propuesta. En este sentido es que la didáctica a veces queda justamente en función a su efectividad con respecto a un mercado del arte, que no debe de ser entendido como algo aislado a un proyecto político y a su vez a un desarrollo social, ¿no? Pero este mismo aislamiento, ¿no?, es consecuencia también de estas mismas dinámicas de legitimación. Finalmente creo pues que valdría la pena revisar las figuras o los mecanismos sociales por los cuales una idea, una acción es comunicada, producida, reproducida y asimilada como propia, en tanto yo puedo hacerme a mí mismo y construirme como sujeto. Y bueno, finalmente como que la pregunta central sería de qué procesos de sociabilización y de qué entornos estaríamos hablando como los más urgentes para poder aterrizar. Gracias. Bueno, me va a ser un poco más sencillo filarme a la idea de Alfa después de que termino con el asunto de los modelos, porque básicamente yo donde localizo el problema es en cómo estamos reflexionando acerca de esto. Yo estudié en esta escuela y sé que pasamos mucho tiempo enfrente de un modelo haciendo una práctica que no entendemos. Reproducimos el modelo como si el asunto de vincularnos con él fuera el formal. De tanto estar yendo al modelo, en algún momento lo que asimilamos es la idea que contiene el modelo, lo que lo configura. El modelo deja de tener importancia, pero nos quedamos con la forma. Cuando terminamos la escuela con todas sus complicaciones, porque sabemos que es un espacio en el que llegamos llenos de prejuicios y de pronto nos encontramos ante un espacio construido por prejuicios también. Entonces resulta muy difícil darnos cuenta que cuando terminamos de tener el encuentro entre estas dos realidades, salimos a una tercera que está llena de prejuicios y que articula la manera de hacer y pensar el arte a partir de leyes y justificaciones. Entonces, desde que entramos aquí con nuestros prejuicios, nos sientan enfrente de un modelo, pero a nadie se le ocurre decirnos que el modelo es la conformación de una idea, que la forma es el resultado de un planteamiento. De pronto vemos al maestro poner el modelo y se le queda mirando y le dice: no, párate, siéntate, estira la pierna, ¿no? No sabemos por qué, y en algún punto dice: así está bien. Él ya sabe a dónde vamos a llegar con esa disposición. El asunto de la organización de las ideas ya la hizo, y lo que nos toca a nosotros es asimilar las ideas sin darnos cuenta, ¿no? Entonces eso me pone en la tesitura cuando yo empiezo a relacionarme con el contexto del arte, aún en la escuela, que si mi modelo está al frente, ahí, resulta que yo salgo y el modelo ya no está más al frente, está en torno a mí, me contiene y me da un sentido. Pero yo no sé reconocer los modelos, solo los sé copiar. Se vuelve un rito de pronto tan absurdo que en algún momento empezamos a darnos cuenta de esto, empezamos a considerar la idea de que mi configuración es en realidad la forma evidente de una idea. Este asunto de la configuración de las ideas nos lleva de pronto y de manera muy temprana, me parece, en la escuela, a una necesidad de justificar. Empezamos a argumentar, a generar las argumentaciones, no para la reflexión,
sino para la justificación, porque estamos bajo un esquema que así no lo propone, ¿no? Llegamos a los talleres, yo no sé ahora, pero cuando yo estudié, me pedían proyectos los maestros, y de pronto yo no entendía, si todavía no hacía el proyecto, ¿por qué tenía que dar la conclusión? Hasta que empecé a entender que, bueno, hay una estructura científica atrás de ese pensamiento, en el cual yo tengo que plantear una hipótesis, una justificación, una experimentación. O sea, hay una estructura increíblemente rígida ahí. Entonces, queda muy poco espacio para mi pensamiento. Cuando yo salgo de la escuela y me enfrento a estas becas, ¿no? Al FONCA, a Bancomer, me piden unos formatos que siguen de alguna manera ceñidos a ese pensamiento, ¿no? Y cuando me pongo a pensar justamente que estamos siguiendo un planteamiento científico y que lo que establece son leyes bajo las cuales yo tengo que actuar, y las leyes lo que establecen es la legalización del pensamiento y la verdad de mi postura, empiezo a reconocer el modelo. Ahí en el fondo hay un modelo que me pide que justifique mi reflexión. Entonces empiezo a entender a mis maestros cuando me decían, no, le falta concepto, y yo no entendía nada. O sea, de pronto decía, ¿cuál es tu concepto? No, pues la feminidad. Y revisaban el proyecto y me decían, le falta concepto. Y de pronto le ponía más como del tema y me decían, ah, sí, así está chido, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿es el concepto o el tema? Híjole, me empecé a perder durísimo. Y de pronto yo pensaba, ok, no es la temática. Me decía, no, pero le falta concepto. Yo decía, ok, voy a buscar en esas fuentes que me permitan decir lo que quiero decir. Esto quiere decir que lo tuvo que haber dicho por lo menos 5 personas más listas que yo y que vinieran de otros campos de conocimiento. Entonces le metía rollitos como de física, como de matemáticas, ya saben, me metía con asuntos del tiempo, de las manifestaciones temporales. Me decían, órale, hazlo. Ajá, como que esa legalidad del pensamiento, esa estabilidad, me daba la posibilidad de seguir adelante con mis proyectos. Pero de pronto tampoco entendía el sentido del proyecto. Era una confusión tremenda aquí dentro de la misma escuela. O sea, imagínense después de estar viviendo eso en la escuela, de basarnos como en las temáticas, en algunos talleres hasta en la escala, me decían, revisaban mi proyecto y me decían, está bien, ¿de qué tamaño va a ser? Ajá, entonces parecía que el tamaño le anexaba valor artístico a lo que proponíamos. Y cuando salía a las galerías, de pronto llegaba y veía los tenis Converse de un artista que se había inventado una caminata de 100 millas y los había expuesto. Yo decía, órale, qué padre, ¿de qué tamaño los irá a hacer? ¿No? O sea, como que no entendía, no había justamente una vinculación. Entonces de pronto empiezo a darme cuenta que el modelo ya no está enfrente, el modelo está en torno a nosotros, nos contiene, nos da sentido, pero sigue siendo un modelo. Si no lo reconozco, si no aprendo a reflexionarlo, si no me doy cuenta que es una configuración, no va a haber manera de que yo acceda a él. Y lo único que va a estar sucediendo es que voy a entrar en esta locura de la legalidad. Quiero legalidad para poder decir lo que quiero decir. Esto lo que me lleva, irremediablemente, es a querer tener la verdad. Y de pronto, ya sean ritos, ya sean mitos a los que me refiero, todos tienen un modelo. Si no reconozco ese modelo, no voy a poder entablar justamente este diálogo con el entorno. Si el modelo, aunque me contenga, sigue estando frente a mí, la relación no cambia. No puedo reconocer absolutamente nada. Estas ganas de tener la verdad, de poder tener el permiso de decir lo que digo, de construir las cosas que he reflexionado, de pronto me llevan a espacios muy simples. Cuando yo argumento para reflexionar, es muy diferente que cuando yo argumento para justificar.
cuando yo quiero convencer al otro, cuando yo quiero esgrimir mi verdad como si fuera un sable Jedi, ¿no? Por ahí blandiendo verdades con el entorno, leyéndolo y diciendo algo. A mí eso me pasaba todo el tiempo en la escuela, cuando estaba en la ENAP. Me decían mis maestros, ok, pero ¿qué quisiste decir? Entonces en algún punto pensé, pues es que tengo que decir algo, ¿no? Entonces es como una escuela de opinadores, ¿verdad? Tenemos que decir algo respecto a todo, ¿no? Para poder decir algo, entonces yo tenía que articular un discurso coherente, que pudiera ser justamente justificado para entablar el diálogo. Entonces había como una necesidad de diálogo en términos de nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Y de pronto como de convencer. Estas revisiones grupales, yo no sé si se sigan haciendo en la ENAP, pero que pones tu trabajo al frente y todos le entran durísimo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo ves el trabajo? No, pues yo lo hubiera hecho más grande, yo lo hubiera puesto más azul. ¿Por qué no hizo 3? Normalmente sigo el ejemplo con la grosería, no lo voy a hacer, pero nadie ve lo que está ahí enfrente, solamente ven su deseo a partir de lo que está ahí enfrente. Entonces, más que una escuela con una actividad crítica, nos ponemos muy criticones, ¿no? ¿Qué hacemos con el trabajo del otro? Y siempre entramos como en esa pugna de la legalización de nuestro pensamiento, de la necesidad de ser aceptado por el otro, y caemos en una actitud, a mí me parece, voy a decir, como de sectas, ¿no? Cuando yo estudiaba, pues supongo que ya no es la misma pugna, pero era como nuestro clásico, el Chivas América, los figurativos contra los abstractos, ¿no? Y entonces parecía que unos habían entendido algo que los otros no habían entendido. Y de pronto, si querías acceder a esos círculos, pues tenías que acercarse a su forma de pensamiento, tenías que comulgar con las ideas. Me parece que esto nos empieza a dar un perfil sumamente rígido, en donde la diferencia con el otro se vuelve una pugna y no una posibilidad. Este asunto de querer convencer al otro a partir de la justificación y de no poder asimilar el argumento solo como una reflexión, un poco más de libertad de pensamiento, de reconocer esos modelos que siempre nos llevan a reflexionar de una manera, y si reflexionamos siempre a partir de los mismos modelos, en los mismos términos y con los mismos adjetivos, lo más seguro es que tras la forma que sea, siempre lleguemos al mismo lugar. Va a ser muy difícil que lo cambiemos, que cambiemos el paradigma. Si lo que queremos es tener la razón, decir la verdad, y la estructura es muy fuerte. El otro día leía como hasta la fecha, después de que esto se empieza a hacer en el siglo XVI, en un juicio que es totalmente legal y una forma social de manifestación de cultura, todavía siguen jurando ante la Biblia decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Entonces parece un poco ridículo, pero sigue siendo así, así como seguimos viendo las estructuras en las que estudiamos, todos en torno a un modelo, todos revisando el modelo, pensando que la forma es la que me va a llevar al encuentro, sin darme cuenta que es la configuración de una idea. Entonces puedo tener el modelo al frente en la escuela y quejarme todo el tiempo, pero si salgo y no reconozco que mi modelo está en torno de mí, no voy a llegar a ningún lado, porque voy a seguir sentado enfrente del modelo. Entonces, me parece que sí es un problema de lectura de la realidad, de enfrentarse a los modelos, es un problema de legalidad y de veracidad, pero también como de actitud, ¿saben? De pronto sí hay que reconocer la responsabilidad que tenemos al entrarle o no a las sectas de pensamiento, a los círculos cerrados, a la justificación. Creo que sí hay de por medio una decisión que todos tomamos, en la cual esa diferencia, la diferencia con el otro, sigue siendo muy molesta. No la vemos como una posibilidad, ¿no?
Me sigue molestando que el otro haga cosas que yo no entiendo. Me parece que ya deberíamos tener superado el hecho de que mi verdad no atañe al otro, no tiene nada que ver con el otro. Y la verdad del otro, si me va bien, me puede volver más amplio. Entonces, ahí todos estos discursos de tolerancia empiezan a parecernos ridículos. No tenemos por qué tolerar a nadie. En verdad, no nos importa. No tenemos por qué estar aguantando a punto de explotar. Bueno, está bien, que Alfa haga sus locuras. No, no importa, me vuelve amplia su realidad. Hace poco me decían de alguien que vino a dar una conferencia a este lugar, que fue muy discutida. No estoy de acuerdo con muchos de sus planteamientos, pero si no se le diera la posibilidad de venir y darlos, creo que sería una de las primeras personas en defender su posibilidad, porque me dio mucho material de reflexión con mis alumnos. Y cada persona que está aquí, aunque yo pueda o no estar de acuerdo, no es un asunto de verdades, ¿sí? De alguna manera es como una necesidad de argumentar para poder reflexionar, no para justificarlos. Si reconocemos los modelos, nos vamos a dar cuenta, de alguna manera, que ya sea que esté enfrente, aquí en la escuela, o en torno, allá afuera en la vida profesional, hay una estructura que tenemos que reconocer, saber reflexionar y poder enfrentarnos a ella a partir de una actitud diferente, sea cual sea, la fiesta del pueblo, ¿sí? La revisión histórica del arte, lo que sea. Está bien. Finalmente, el arte nos enseña, dicen por ahí, que lo más importante es la vida. Lo más importante es estar vivos, estar accionando nuestra relación con el entorno, y de alguna manera a mí me parece importante que terminemos con esta descalificación del error a la que nos lleva la verdad y la justificación. Sería importante que la asimilemos también como parte de la lectura y de esa posible socialización con el entorno. Básicamente la diferencia es reconocer en dónde está el modelo y decidir si cambiamos o no nuestra actitud en frente de esas posibilidades. Bueno, yo es un esquemita más o menos de lo que planteamos los tres, porque me gustaría que también ustedes participaran un poco, bueno, quien quiera, ¿no? Bueno, yo planteé que el arte es una posibilidad de sociabilización de cada comunidad a partir de las tradiciones y costumbres dentro de un contexto, o sea, de sus entornos, observando el entorno. Al-Fadil planteó también cuestionó este modelo de que el arte está supeditado a un modelo de aprendizaje de la realidad bajo una estructura económica, es decir, que le exige su modelo de representación está estructurado bajo este modelo de intercambio, ¿no? Económico, ¿no? Sí, más que financiamiento, ¿no? Y por lo tanto está legitimado por este modelo económico, ¿no? Que es el mercado. Y Norma plantea los modelos como un método de aprendizaje, o sea, una estructura que no debemos estar, bueno, que yo lo entiendo así, que no debe ser lineal este modelo de aprendizaje que te pone en una estructura específica, de seguir el modelo a partir de la forma y no reflexionar que hay múltiples modelos de pensamiento por el cual aprender el mundo, ¿no? Y no nada más la forma, que hay que aprender primero a estructurar una idea del mundo y luego decir, bueno, sobre qué modelo quiero pararme o qué modelo quiero construir yo, ¿no? Esos serían los tres. Y en cuanto a la didáctica del arte, pues aquí se da, no se da ninguno, bueno, se da el que plantea Norma, que ella está criticando, que es el que te ponen enfrente, copias ese modelo y lo sigues como un canon, ¿no? Es una tradición
histórica, no sea ninguno de los tres que planteamos nosotros. O sea, nadie, como un sistema académico institucional, no se plantean múltiples modelos a seguir, se plantea uno solo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ustedes nos contestaran, bueno, por lo menos a mí me contestaran, ¿qué tipo de modelos les gustaría aprender en el sistema del arte? O sea, ¿qué les gustaría aprender del arte? ¿O qué esperan del arte en sí? Porque supongo que la mayoría son artistas o estudiantes del arte, entonces supongo que están esperando algo del arte, ¿no? Y como maestro, uno tiene un modelo de enseñanza, de que uno va a decirles qué es el arte, ¿no? Como maestro tiene uno la responsabilidad de decir, bueno, yo me paro sobre este modelo y yo te digo qué es el arte, yo te digo qué es dibujar, yo te digo esto. Pero el alumno nunca se ha puesto en la otra posición de decir, bueno, ¿yo qué espero del arte? ¿No? Entonces yo les lanzo esta pregunta, a ver quién quiere. O nunca se lo habían preguntado. No. A ver, te paso el micrófono. A mí me hace muchísimo ruido lo que acabas de mencionar. Yo creo que, bueno, mi práctica artística creo que va por ese lado de no copiar modelos, sino construir. Si yo como profesora le enseño un modelo a mi alumno, pasa lo que pasó en esta escuela, lo que me pasó en esta escuela, que yo me hice con, bueno, Norma fue mi maestra, pero me hice mucho a la manera de esa escuelita, ¿no? Entonces yo creo que como profesión, como docente le tienes que preguntar para ti qué es el arte más allá de un modelo. Para mí el arte es crear y generar, ¿no? Romper con estructuras. Si no rompes con estructuras no creas absolutamente nada. Entonces si voy con mi alumno y le digo, el arte relacional es lo que es arte, no te metas a las galerías. No sé si me estoy explicando, pero a mí me están censurando. Bueno, creo que ya lo dije. Yo no creo en las estructuras, creo que eso como seres humanos nos destrozan. Y si creas, yo creo que sí tienes que tener una metodología para enseñar, pero una estructura, o sea, regirte y decir, no sé, alguien que vaya a enseñar pintura y que quiera enseñarles abstracto, que a mí eso me pasó y que a huevo era abstracto y porque por ahí tiene que empezar, y creo que esta escuela tiene que abrir esa posibilidad, y no esta escuela, sino quien se dedique a enseñar arte. Bueno, yo ya soy egresado desde hace varias generaciones y creo que no está mal tener, seguir ciertas cuestiones académicas de formación. Creo que la escuela en sí no es, aquí todavía no nos sentimos como artistas, sino nos forman para tener proyecciones hacia cómo producir las cosas. Tienen que darnos las herramientas de cómo se modelan, de cómo poder resolver problemas. Y claro, por otra parte, plantearnos problemáticas dentro de la escultura, dentro de la pintura, la gráfica, pero necesitamos, los compañeros que están todavía en la escuela necesitan las herramientas académicas. Esas son como de base. ¿Por qué? Porque cuando salen, pues bueno, uno tiene su propuesta y esa muchas veces se forma aquí dentro de la escuela, y gracias al apoyo de varios de nuestros maestros, ¿no?, que nos han dado ideas. Al final de cuentas es una cuestión de formación. Por otra parte, cuando salimos y nos sale un encargo, tenemos que saber resolver ese encargo. ¿Por qué? Porque esta institución está hecha para poder resolver cosas
allá afuera, en la sociedad. Y si no podemos tener esas herramientas, esa metodología y demás, pues pienso yo que sí, uno puede expresarse en muchas cosas y decir esto es lo que yo propongo, pero está la otra parte, o sea, cuando te sale un encargo y tú tienes que proyectar profesionalmente y objetivamente un proyecto, ¿no? Creo que no está mal este planteamiento que nos venían dando, pero no podemos negar que es importante e indispensable la cuestión académica, ¿no? Bueno, eso sería. Bueno, sobre lo que decía Fru, me parece que sí es importante, es muy importante, que tengamos una actitud de postura ante las estructuras, pero básicamente el problema es reconocer las estructuras, ¿sí? Una vez que reconoces las estructuras, tú puedes tener una actitud frente a ellas, pero si no las reconoces, porque estás contenido, eres parte de la estructura, ¿sí? Yo mencionaba, te sientas al frente del modelo, como cuando te lo ponían en el taller, ¿no? Hay que pensar que tenemos estructuras de organización de espacios en la escuela que corresponden más o menos a 6 siglos de pensamiento, el modelo al frente, todos empezamos a copiar al modelo, y en esa interrelación espacial construimos estructuras en nuestra sensibilidad, ¿sí? Nos construimos como una estructura sensible, cuando salimos ahí fuera es la que tenemos. Y bueno, también estoy de acuerdo con él, no hay escuela que forme artistas, ¿sí? Como creo que no hay maestros que deban de dar una definición del arte. Si alguien es tan pintado para llegar y decirte que es el arte, tiene la obligación de darte por lo menos otras 200 definiciones, ¿no? Yo creo, estoy convencida de que el arte no se enseña, pero sí se aprende, ¿sí? Entonces las escuelas de arte generan esa sensibilidad y tienen muchas herramientas, como es, bueno, también el acceso al pensamiento más clásico entendido a la manera saludable, ¿no? No como de Universal Stereo, todo lo que tenga más de 10 años es clásico. No, clásico como esos modelos que seguimos, que dan la posibilidad, que son una beta de pensamiento y que en algún momento también se vuelven como sectas, ¿no? Es un pensamiento muy sectario. Todos sabemos a dónde nos llevan los dogmas, lo hemos visto en la historia, y ha causado muchísimo más daño como postura el sectarismo que el sincretismo. Entonces en esta escuela hay una posibilidad de sincretismo que es muy interesante. Pueden acceder al arte desde las estructuras de hacer más clásico, más formal, hasta las estructuras que tienden a un desarrollo más propositivo, una relación con lo que acontece en el arte o como lo entienden, básicamente, ¿no? Es como abrir esas posibilidades, como entienden lo que está pasando allá afuera, vienen y se los plantean. También son ejercicios interesantes, ¿no?, que ocurren en la escuela. Me parece que cuando empiezan a ser molestos es cuando se vuelven dogmas, cuando los empiezan a imponer como la única posibilidad, ¿no? Ahí sí me mantendría yo muy al margen, ¿no? Pero los maestros, ya que no podemos enseñarles qué es el arte, pues tenemos la mínima obligación de mostrarles el arte para que puedan aprender. Y es un abanico muy amplio el que hay ahí. Mencionar, bueno, me es bastante útil y a mucha gente pensar el arte como un sistema de relaciones más, y en tanto tal no podemos aislarlo de nuestra vida, pues, ¿no? Y hay veces que no nos damos a la tarea de ver qué consecuencias va a tener mi práctica más allá de un mundo del arte, pero no como algo obligado otra vez, sino como algo que naturalmente está conectado, porque al final ahí van a estar los inputs y los outputs de esto.
Y bueno, no sé, otras cosas. También, bueno, con respecto a lo que decías tú, Furu, me quedaba pensando en que hay veces que, bueno, no sé, en lugar de describir una estructura, a veces la idea está en hacer sensible el funcionamiento de los sistemas que utilizan un grupo de personas para producir algo. Entender cuáles son las relaciones como sistema abierto, ¿no? En este sentido creo que, por supuesto, la idea de sistema favorece más que la idea de estructura. En tanto, esto puede irse modificando, se van construyendo andamiajes que después se van a desarmar, ¿no? O sea, es una cosa mucho más móvil. Y eso también va a permitir que llegue otra información, que lleguen otras disciplinas a enriquecer estos procesos. Me gustaría hablar, por ejemplo, de cómo es evaluado ahora el arte contemporáneo, entre comillas, social, de galería, y que en realidad está trabajando más sobre un montaje o un simulacro de relaciones sociales. Si ustedes se fijan, normalmente una obra no está planteado en términos de proceso social que desemboca en una obra. Normalmente cuando vemos la obra en algún lugar, es el proceso social es entendido, ¿no? Entendido gracias a la obra, ¿no? Entonces, entendemos este lugar perdido, no sé dónde, donde va tercero un quinto y hace un cuadro de cemento, ¿no? Entendemos a esa comunidad gracias a la obra de tercero un quinto. Pocas obras actualmente van a aguantar el rigor de la sociología o de la antropología. De hecho, por eso, normalmente los artistas no acceden a que éstas sean evaluadas desde el proceso social, porque la obra se desmonta, se desmorona. Es decir, se construye un circuito retórico, ¿no?, de legitimación que en teoría funciona, pero en teoría del arte y en teoría, ¿no?, pero ya en términos prácticos no está funcionando. Es decir, está funcionando solo a un nivel meramente, ni siquiera retórico, está funcionando a nivel simulacro. No quiero hablar del simulacro como algo negativo, ¿no? O sea, además es un simulacro, no rebasa ese status, pues, y ya. Ahora, esto mismo creo que sucede también en el salón, ¿no? Que de pronto nosotros nos metemos en unos viajes ahí, y no sé qué voy a hacer, pero desatendemos cómo esto está conectado al entorno que está generando estas premisas, ¿no? Es decir, el proceso, vamos, hablando otra vez de didáctica y socialización en el entorno, ¿no? Entonces retomamos los mecanismos sociales para explotarlos, ¿no?, y volverlos una obra de arte, ¿no? El diálogo está neutralizado, o de plano no hay, ¿no? Solo hay una relación verticalizada, no es vertical, solo, bueno, jerarquizada, ¿no? Y en este sistema, entonces, la socialización está reproduciendo mecanismos de aislamiento o disloque, es decir, no está produciendo otros, está replicando ese mismo modelo. Y por eso de pronto nos puede quedar súper claro que se entienda que los artistas que trabajamos, ¿no?, de arte social, ¿no?, que bueno, está muy raro decir eso, de pronto, oye, ¿y cuál? Y pues claro, entonces ya tú te estás, ¿cómo se dice? Haciendo cargo de la responsabilidad del Estado, no sé qué, ¿no? Pues porque primero, desde el principio, el mismo planteamiento, el sistema de producción de la obra, ni siquiera es puesto en tela de juicio, ¿no? Como si ya, por sí, llegar a hablar con la banda, ya, es bueno, o sea, ya, ¿no? Ya le va a dar sentido a lo que viene. Y esto, por ejemplo, sí te lo va a pedir un rigor sociológico o antropológico. ¿Cuál es tu aparato conceptual para hacer esto, ¿no? Ahora, otra cosa. El aparato conceptual está íntimamente ligado a la experiencia vivida. O sea, es una hueva, un anunciado súper mezquino pensar que el arte conceptual no tiene relación con la experiencia, ¿no? Si vamos a ver estas obras de galería que no tienen una empatía, no sé qué, pues sí, porque claro, eso ha predominado en el mercado y por supuesto que sí sucede, pero no puede ser generalizado, ¿no?, como una condición del arte conceptual, que la experiencia está neutralizada. No sé. Al contrario, hay una problematización del aparato de producción de la obra en relación a la experiencia vivida.
¿no? Pero esto entonces ya por eso es que digo que queda rebasado que si es arte relacional, arte conceptual, arte, ¿no? Es decir, estás tú, entonces se mete un problema, tú eres un productor cultural, y entonces, ¿cómo vas tú a meter el problema del arte en esta producción cultural? ¿Qué estás entendiendo por arte y qué sentido le vas a dar en eso? ¿Y qué papel juega en el sistema? ¿Y te conviene? No necesariamente tiene que ser todo, ¿no? Hay veces que si eso va a entorpecer la producción cultural, pues sácalo. Y tu saber como artista te permitió hacer una producción cultural, ¿no? Tal como el saber de un diseñador también le puede permitir hacer arte, ¿sabes? O sea, son saberes que van a permitir otras cosas. Cuando estamos aquí, ¿no?, en el salón de clases, de pronto pareciera que las disciplinas son para aclarar o para ubicarte en un contexto. Pues sí, naturalmente la historia de la escuela pues ha estado marcado mucho por eso y ha mantenido muchas trabas, pero tampoco creo que sea por sí mismo, bueno, lo que decía Norman, un problema, sino y al contrario, o sea, está puesto en bandeja de plata para que esto se combine, entonces no sé, se abran discusiones entre toda esta estructura gremial, ¿no?, como esta estructura de la ENAP y otras escuelas. Porque resulta que de pronto pareciera que estando en un taller, no sé, yo me acuerdo, estaba aquí grabado, ¿no? Está como de donde me alimento para trabajar y lo que produzco, ¿no? Vamos a ponerlo muy lineal. Y está la cajita esta de medio en donde sucede todo, y ya luego sale la placa y el pan, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero resulta que hay otro sistema alrededor mío, que es el que no se reconoce normalmente. Y yo soy parte de esa cajita, yo soy parte de otra cosa, ¿no? Cuando nos ponemos a trabajar como artistas estos contextos, ¿no?, como artistas contemporáneos, estamos nosotros ya generando una postura social y política y de producción. Pero no esto como una cuestión obligada de la obra, no, huevo tiene que meterse al discurso de la obra, ¿no? Entonces, ¿no?, que también ya ahora todo el mundo así, entonces mi escultura es bien política porque es bien política, ¿no? Y así, sino que es una cosa natural. Ahora, esta modificación al contexto para poder producir una obra, ¿no?, una adaptación, una intervención, que no tiene que ser obra, es parte de la obra, ¿no? De pronto es bien difícil lograrla cuando uno está metido en una cosa solo de una disciplina, ¿no? Porque no te permite tanto espejear. Ahora, ojo, esto no estoy diciendo que estar metido en una sola disciplina por sí mismo impide esta reflexión, sino que estar metido en un sistema escolarizado, lineal, en un taller que solo aborda una sola disciplina, hace que entre el sistema escolarizado y el sistema de producción tengas tarea suficiente para no tener tiempo de hacer el otro análisis, ¿no? Entonces, los límites o las fronteras que se van poniendo, o la cosa que tú quieres atravesar, ¿no? O sea, violentar en el sentido de transgredir, ¿no?, lo quieres modificar, pues en realidad es algo que es una frontera muy frágil y en realidad que casi no es frontera, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando, si yo estoy clavadísimo siendo grabado en no sé qué, y me pongo a hacer grabados en manteles, y me pongo en no sé qué, ¿no? Y no me pongo a entender cuál es la historia de esto, en dónde va a ser puesto, por qué voy a exhibir, ¿no? Todo esto, para qué chingados voy a exponer, para qué, ¿no? Todo lo que estoy logrando en mi investigación plástica, ¿no?, le caería muy bien también ver qué sentido va a tener la exposición, en qué momento se va a exponer, después de esto qué voy a hacer, ¿no? Es decir, la frontera que está rebasando es un poco delgada, ¿no? Es decir, no podemos hacer un análisis extenso de este contexto, y cuando terminamos la escuela, entonces, todas estas cosas que en la investigación plástica nos sentíamos bien aventados y bien arriesgados, no sé qué, afuera no tiene sentido, ¿no? Porque es ahí en donde esta arriesgue de investigación plástica social va tejido con
¿cómo lo vas a producir? ¿En dónde lo vas a exponer? Y de pronto ya no tenemos estas herramientas o estas cosas, ¿no? En este sentido se va a entorpecer el proceso de socialización de mi proceso creativo, pues, ¿no? O sea, se va a quedar distraído solo en eso. Y bueno, y otra cosa, bueno, ahí terminó esto, y otra cosa que yo quería discutir era sobre los procesos de gentrificación, como otras consecuencias del arte contemporáneo y la socialización, ¿no? Que lo podemos ver con todo el proyecto del centro histórico y, bueno, históricamente en muchos barrios, sobre todo anglosajones, ¿no? En donde se empieza a hacer una oferta, se empieza a precrementar una oferta cultural como un mecanismo de modificación de la conducta de un lugar, ¿no? De la conducta de los habitantes de un lugar. Y que muchas veces uno cae en eso porque llega súper inocente otra vez por no revisar el funcionamiento de mi obra en un contexto, así como yo estoy haciendo esto aquí, papá, por ejemplo yo, ¿no? Yo estoy trabajando en la Merced, no sé qué, la chingada, y qué chingón, no sé qué, pero no me estoy dando cuenta que de pronto están llegando más consumidores culturales que obligan que la dinámica para que se siga consumiendo más y más, la dinámica del barrio cambie. Y realmente el diálogo que yo estoy entablando con este input, pues, está completamente supeditado a intereses, un modelo imparticipable otra vez. Nosotros estamos pretendiendo algo, pero finalmente eso ya no lo estamos modificando, solo estamos queriendo modificarlo, y en ese intento es cuando se está, pues lo que va a estar sucediendo ahora y con lo que quieren hacer con el corredor peatonal hacia la Merced también. O sea, ya es el perímetro B del centro histórico el siguiente proyecto, ¿no? Que otra vez, la gentrificación por sí misma, no estoy diciendo que sea negativa, sino que vale la pena muchísimo revisar los procesos culturales y de socialización, ¿no?, que están ocurriendo allí, para pues problematizar el asunto. Porque, y además, personalmente, pues la neta, prefería la cantina y así que la cervecería, ¿no? Como hasta para eso, la verdad. Pero, perdón, me extendí. Bueno, hay un poquito sobre lo que hablaron. Pues sí, la escuela te da herramientas académicas, ¿no? Porque está estructurada para funcionar a un sistema económico. Entonces, está bien padre lo que propone Fru e Iván, ¿no? O sea, sí es cierto, sí se necesitan primero saber qué modelos, o sea, cuáles son estos modelos sobre los que estás parados. Pero entonces habría que conocerlos para poder romperlos. Entonces como docente, pues está bien padre primero enseñar cuáles son los modelos sobre los que se produce el arte, esos modelos académicos, históricos, clásicos, y luego también enseñar a cómo romperlos, ¿no? Y posteriormente, ¿por qué? Porque la vida es pues no es lineal, es múltiple, ¿no? Entonces tiene mucha razón Iván, o sea, bueno, haciendo una propia reflexión, yo no vivo de lo que produzco, yo vivo de ser docente, ¿no? O sea, de eso produzco dinero, porque regresando al tema que decía Alfa, este tipo de obras, como no están insertas dentro de ese sistema de estructura económica, pues no producen dinero, es más, ni se venden, nadie las quiere comprar, ¿no? Entonces, también tienes que saber responder a ese mercado, pues a ese tipo de encargos. Y parte de la estructura del modelo artístico es enseñar cómo insertarte dentro de ese modelo sin estar peleado con él, ¿no? Como tener un pie dentro de uno y otro fuera. ¿Por qué? Porque la vida es así, a menos de que te radicalices. Porque si te radicalizas, pues te tendrías que ir a la sierra y producir tus alimentos y vivir solo ahí, ¿no? Bueno, ese por un lado. Y por otro lado también otro punto es que retomas este tipo de, enseñas estos modelos, ya enseñas a romper esas estructuras, y entonces toma los mecanismos sociales para volverlos arte, que es lo que decía Alfa. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos sociales? La fiesta. Ahorita decía, no, pues a mí me gustaría más una sociabilización en una cantina, pues sí es cierto,
sociabilizas más en una cantina que en una clase, pues, ¿no? En un salón donde hay un poder impuesto que es el profesor y todo lo que dice es verdad, ¿no? Y tiene un poder sobre los alumnos. Y entonces en una cantina se rompe esta estructura académica clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ahí socializando todos somos iguales. Entonces, tomas estos mecanismos sociales y cómo conviertes una clase en una cantina de arte, ¿no? Luego, entonces, Albert proponía, bueno, se dice, un artista es aquel que produce, es un productor cultural es aquel que produce conocimiento, ¿no? El modelo en el que está basado el sistema académico es el científico, ¿no? El que plantea la norma. Tienes una hipótesis y es una estructura muy lineal y muy cuadrada y muy cerrada. Es decir, el Estado resuelve a partir del modelo científico esta necesidad social. Es cómo el artista puede ser un productor de conocimiento. Entonces la escuela tiene que producir un artista que sea funcional ante una sociedad y tiene que ser legitimizado ante un examen de tesis, ¿no? Pero tiene que decir una verdad, tiene que concluir con una verdad y por eso utiliza un modelo científico, ¿no? Debido a ello, si no sigue este modelo científico, se le ha tachado a que este tipo de arte en el que toman los mecanismos sociales para volverlos arte de mesianismos, ¿no? ¿De qué es mesiánico? Es decir, tú no estás haciendo arte, tú lo que estás haciendo es resolver una necesidad social porque no estudiaste sociología, ¿no? Y dice, no, pero yo no estoy resolviendo una necesidad, no sé, del hambre de la sociedad, sino, es más, yo no vengo aquí a salvar esa sociedad, a eso me refiero, ¿no? Para referirme con los mesianismos. De que tachan a este artista de decir, bueno, es que tú dices que eres neutro y que no tienes, que solo eres un medio dentro de esa comunidad para activar una pieza artística sensible, ¿no? Digamos, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Ahí está, ya, pensemos en el Harlem Shake. ¿Quién no conoce el Harlem Shake? Está chido, ¿no? Sí, ahí está. El Harlem Shake es horroroso, pero también es bien bonito. Todos los artistas superintelectuales dirán, eso es una porquería, eso no es arte, ¿no? Sin embargo, cada uno en su... cuando se da este sistema catártico de baile, todos pueden producir su pieza sin ser artistas, ¿no? Dicen, vamos a crear un baile absurdo, estúpido, y todos podemos ser estúpidos y ridículos en 30 segundos y lo subes a YouTube y se vuelve viral, ¿no? Es un sistema catártico que se vuelve viral. Y entonces, ¿eso por qué no podemos decir que es arte? Ni siquiera tiene autor, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede subir, ¿no? Estoy provocándolos, ¿no? ¿Qué podríamos decir que tiene mesianismo eso? Nada, ¿no? No hay autor. Se puede decir que el Harlem Shake deviene de un proceso de un mecanismo social, pues, para ser legitimado y ser visto y ser visible. O sea, toma la plataforma del internet para ser visto, ¿no? Así como sucedió con la cámara fotográfica, que cuando se volvió cuando se empezó a vender, masificar, cuando se empezó a producir un sistema industrializado en serie, baja su precio y cualquiera puede ser fotógrafo. Actualmente cualquiera puede hacer una pieza y subirla como un modelo de distribución al internet y al YouTube y puede ser visible, ¿no? Y entonces rompe con esta estructura de cualquiera puede ser artista sin entrar a una escuela de arte y sin ser legitimado, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí concluyo esta idea. Sí es importante en este modelo la escuela como la que te da los modelos de cuáles han producido el arte y cómo romperlos. Desde afuera es muy difícil, ¿no? Digo, el Harlem Shake es como, ahora fue un ejemplo para provocarles, pues, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, la escuela sí tiene esa función didáctica de crear esos modelos y sí debemos de reflexionar en torno a eso, de que hay que reflexionarlos y saber cuáles son todos los modelos posibles que existen para producir arte y luego
cuáles son estos siguientes modelos para romperlos y luego cómo insertarlos dentro de la institución del arte y económico también, y dentro de los otros parámetros decir, bueno, yo también puedo producir arte y no quiero estar dentro de ese sistema económico institucional, pero saber cómo vivir de él, ¿no? No, nada más, o sea, como que yo difiero con tu postura porque creo que estás mezclando dos cosas. Tú empezaste como la conferencia hablando de los chinelos, ¿no? Y existe una relación más allá con los chinelos y el Harlem Shake en cuanto a que no existe un artista, que en este caso sería como el mesiánico que llega, o sea, eso sí existe, o sea, todo artista que hace arte relacional o arte de situación, etcétera, es mesiánico. ¿Por qué? Porque se inserta dentro de un sistema de educación del arte que es la escuela de arte, o sea, se aleja de su sociedad. Háganse de cuenta que es como el Prometeo, ¿no? O el Ulises, que se aleja de su casa y luego regresa con la verdad, ¿no? Diciéndole a una sociedad, esto es lo que deberían hacer para poder, pues, continuar con estas, o sea, fisuras culturales que yo veo desde afuera que ustedes tienen. El Harlem Shake se produce desde dentro, los chinelos se producen desde dentro, ¿sí? Y eso es, no se podría llamar arte porque no está legitimizado de acuerdo a la definición del arte, que recordemos una definición que lleva 600 años y es una cuestión alemana occidental. O sea, cualquier cosa que no funciona dentro de la institución, que lleva de esos 600 años, que es arte, pues no la podemos llamar arte, ¿no? Tú tal vez la podrías llamar rito. Entonces el Harlem Shake es un rito participatorio y es lo que todos nosotros como artistas aspiramos a que sea el arte puro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, como que esas son como las dos cosas que yo difiero contigo, porque son como que creo que estás mezclando ahí entre que si uno es arte o no. Digo, yo no sé, eso es nada más mi postura que ahorita, pero... Bueno, yo me iba a ir un poquito por ahí. Dos cosas que sí de pronto puedo diferir. Es que un chavo que hace grabado, que hace pintura, también es contemporáneo, ¿sabes? Estamos volviendo lo contemporáneo un movimiento, y esa es una estructura moderna, donde sea, o sea, ¿no? Entonces, si tú dices, nosotros los que hacemos arte contemporáneo, incluidos los que hacen pintura, incluidos, ¿sabes? No es como un formato, porque en ese momento estaríamos volviendo la necesidad social un rudimento, una herramienta también, y estamos metiéndonos nuevamente al esquema moderno, ¿no? Entonces nos resulta muy seductor, pues, pensar que nos salimos de estos modelos que estamos proponiendo y de repente nos damos cuenta que estamos hablando de cómo podemos legitimizar una acción social. Eso es muy moderno, ¿no? Estamos hablando de cómo el método o el análisis social o antropológico me lleva a insertarme. Ese es un método en el que estás volviendo lo social un rudimento, como una gubia. Es un pensamiento muy moderno de pronto. No todo, me queda claro, pero creo que no tenemos que llevarlo necesariamente a los esquemas. El asunto va a ser cuando podamos... de alguna manera, creo que lo que no tenemos a veces es un léxico suficiente para nombrar lo que hacemos. Cuando seguimos diciendo que hacemos investigación, ¿no? La investigación, o cuando decimos, es que eso es muy subjetivo, estamos volviendo negativos, ¿sí? La subjetividad le pertenece a la objetividad por historia. La subjetividad es científica y es un aspecto negativo de la ciencia. Entonces, cuando decimos, bueno, nosotros objetivamos nuestras subjetividades, pues autogol, así durísimo, ¿no? Cuando volvemos nuestro discurso social o nuestra manera de entender nuestro contexto, cuando la volvemos un método que me va a ayudar a legitimizar mi trabajo en un circuito, eso es muy moderno. Y eso es un pensamiento científico también. Estamos nuevamente queriendo blandir verdades, ¿no?
cuando nos encajonamos ahí. Creo que si pudiéramos tener alguna batería de léxico que nos fuera propio, no hablar de experimentación, hablar de experiencia, no hablar de subjetividad, quitarle como esta aura negativa al error, ¿no? Que es uno de los aspectos más humanos del ser, pero lo vemos como algo en lo que no queremos caer, ¿no? Así, la cultura de chocolate o patada, me equivoco o no me equivoco. También podríamos en algún momento pensar desde otro lado lo que es la producción artística, si no es necesariamente un objeto. Si seguimos pensando como en el objeto de seducción, como el resultado de un proceso, también es muy moderno, ¿no? Entonces de repente no nos podemos salir de la cajita, resulta muy complicado. Y ahí es donde yo siempre pido como necesidad la argumentación para reflexionar, para que salga de esos procesos una reflexión que me pueda arrojar a otro lugar desde el cual yo pueda analizar esos sucesos. Porque si los metemos a la cajita, el resultado va a ser el mismo. O sea, son caminos ya caminados y lo puedes ver en un formato o en otro formato, pero básicamente el proceso está siendo el mismo, ¿no? Y llegamos nuevamente al problema de legitimizar mis quejas, ¿no? No sé. Me gustaría, sí, concuerdo muchísimo contigo de que los procesos sociológicos para producir una obra efectivamente va a tirar ahí línea o es para legitimar, ¿no? una obra. Creo que ahí más bien a lo que me refería es que cuando se comienza un proyecto no necesariamente todo el proyecto es la obra. ¿Cómo lo vas a hacer, no? Y que normalmente en el arte contemporáneo, no sé si nos hemos fijado, que se pone la pieza así como aparte y se lee el contexto desde la obra, pero cuando se revierte la obra ya no tiene sentido. Ahora, eso es como a lo que me refería, que cuando se lee la obra desde el proceso social, no para legitimarla, sino nada más se lee desde el proceso social, es cuando de verdad, no, esta obra se está cayendo, funciona desde el punto de que se está usando la sociología para legitimar. Y normalmente, y sobre esto quiero poner un caso muy interesante, ¿no? De Dori Salcedo, con Plegaria Muda, con la inauguración de esta pieza en el MUAC. Es un caso tremendo. No sé si todos ubican esta pieza, que se inauguró en imagínense una sala blanca, bien blanca, en el MUAC, que eran unas mesas palmadas y con pasto creciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una lectura, es un ejercicio que hicimos un sociólogo y yo, ¿no? Leemos el catálogo, vamos a leer el catálogo. ¿Qué onda con esto? Entonces abrimos el catálogo, así, vamos a leerlo con calma. Abres la pasta, logos. ¿Quiénes son los primeros logos? Órale, qué raro, no me acuerdo ahorita exactamente, pero ¿por qué está la fundación tal del gobierno británico, no sé qué aquí? Llama la atención. Luego este otro logo, luego estos otros y luego estos otros. Quiere decir que hay como 14 logos solo en la entrada. ¿Por qué tanto interés en producir esta obra de estas grandes instituciones? ¿Y cuánto dinero se necesitó para producir estas mesitas? ¿No? Bueno, seguimos avanzando, vamos viendo, vamos leyendo, leemos el discurso, ¿no? Ahora sí, ¿no? Esta legitimación, ¿no? Esta chora, que es una cosa política, ¿no? Y de pronto quieres ver como el proceso de producción, pero no te lo explican allí, ¿no? Que viene de una tradición moderna, Doris Salcedo, ¿no? Donde está el objeto, que es lo que importa, ¿no? Sería como el cliché del arte moderno, ¿no? Y entonces investigando más, nos vamos encontrando cómo fue producida esa obra. Esa obra es carísima. Ustedes saben que para que crezca pasto en esas mesas, está cabrón. Si no le preguntamos a un botánico por ahí, no pregúntenle, ¿cómo le van a hacer?
Y luego vemos el rollo, ¿no? De que cada mesa tiene medidas distintas y equivale a la medida de unas tumbas, ahí de las tumbas de los falsos positivos. Ustedes saben lo que es un falso positivo. Rapidísimo. Un falso positivo es la implementación de una política del Estado de Colombia en la que, pues, brillante, ya saben, le daban dinero a los militares y a los paracos por cada positivo. Es decir, un positivo era la cancelación de un enfrentamiento de la guerrilla al Estado. Entonces, un positivo era un grupo de personas, de guerrilleros muertos. Resulta que estos señores pasaban por barrios marginados, les prometían trabajo a los chavos que estaban ahí, se los llevaban a la sierra, al campo, a la montaña, los asesinaban, los vestían de guerrillero, bueno, los vestían primero de guerrillero, los asesinaban y luego los presentaban como positivos. Esto es un falso positivo. En una ocasión hubo un escándalo porque se descubrió un falso positivo, fueron a desenterrar los cuerpos y llegó la artista Doris Salcedo, de negro, sin hablar, toma un puño de tierra, se queda ahí un rato, habla un poco con las personas y se retira. Pasa el tiempo y después empieza a hablar de que ya está preparando esta obra por su dolor, y así lo aclara, porque es un profundo dolor el que ella siente y lo que a ella le inspira a hacer esta obra. Cuando empezamos a investigar cómo fue producida esto, requería muchísimo dinero y fue producida la infraestructura para hacer crecer pasto de entre las mesas en Israel, con tecnología de Israel, a partir de un sistema de riego. Es decir, lo que ustedes vieron en el MUAC, lo que está dentro de esas dos mesas es un pequeño sistema de riego. Y la tierra que está alrededor es escandaloso. Se habla de que son resinas en realidad, ¿no? Y para montar esto tienen que hacer unos hoyitos con unas brocas que manda a hacer ella, especiales, no las venden, y es carísimo también. Y van bajando la mesa y van sacando con unas pincitas cada pastito. Y ya que está crecidito el pastito, ¿no?, ya se inaugura la pieza, ¿no? Vamos a respetar el contexto moderno de esta obra y decimos, bueno, como lo que importa es lo que ahí está el objeto, pero ya ahí pues hay como cosas para discutir, pero ni siquiera por la pieza, a partir de sus declaraciones, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la relación de dolor que sostiene con las víctimas? ¿No? Hablando de socialización. Bueno, no quiere hacerlo, no sé qué, pero lo crítico viene entonces cuando el arte, o más bien el conflicto social, rebasa la obra. Y resulta que la invitan a exponer esta pieza a la Pinacoteca de Río, en Brasil. Y ella encantada. Pero proponen en la Pinacoteca que vayan las madres de los falsos positivos. Y ella dice que no. ¿Por qué? Porque entonces el valor de la pieza va a estar desplazada al conflicto social, ¿no? Esto es gravísimo, ¿saben? Entonces, y esto creo que es un punto crítico, ¿no?, de lo que estabas mencionando de qué medidas se está utilizando estos procesos para legitimar una postura, un discurso, una situación, es por decir poco. Bueno, también la obra fue producida para el MOAC, pero ya tenían armado el circuito por el cual esto no iba a circular. Antes de la inauguración ya estaban vendidas no sé cuántas mesas. Es decir, el proceso de socialización en el arte, nos guste o no, también implica una producción, una estructuración de circuitos por donde va a circular la obra, que es algo que no nos enseña, o sea, como que nos vamos enterando después. Luego, bueno, en este punto, ¿no?, quería yo como subrayarlo, ¿no?, subrayar pues, con este punto que yo quiero subrayar lo delicado a lo que puede llegar la instrumentalización de los procesos sociales con fines de legitimación. Es decir, como dice mi querido amigo sociólogo David Gutiérrez, Doris Salcedo es profundamente uribista, ¿no?
Por otro lado, hablando del mesianismo, vamos a reconocer del mesianismo, las religiones mesiánicas se refieren a que hay un modelo, ¿no? Uno se tiene que asemejar a Jesús en vida y obra, ¿no? Y mientras más cerca de Jesús estés, más cerquita del cielo, ¿no? En este sentido también me gustaría aclarar la idea del sentido del mesianismo, porque de pronto también se utiliza como palabra muletilla, como experimentación, tienes toda la razón al decir investigación, experimentación, que espectáculo mismo, que yo las usé, que de pronto ya se usa tanto que ya no dice nada, ¿no? Sin embargo, aquí quiero yo hacer continúo con el mesianismo. En este sentido, aquí hay un problema de participación, de la noción de participación, ¿no? Y de la participación mesiánica es una participación platónica, en el sentido en el que tenemos, por ejemplo, va a sonar horrible, pero así de horrible quiero que suene, que es, el platonismo es papá, hija y pretendiente, ¿no? Entonces, para que el hijo pueda casarse con la hija, tiene que asemejarse al papá. El papá es el modelo, el objeto de deseo es la hija, y el participante o el pretendiente, ¿no? Es el que busca, el que pretende algo, tiene que fundar una buena pretensión, tiene que fundar su pretensión. Muchos proyectos de arte de participación trabajan bajo este criterio, ¿no? En el que traen un modelo, ¿no? En el cual echan a andar un objeto de deseo, a partir del cual el participante solo se puede acercar al modelo que trae. Pero no creo que sea el único. También existe, por ejemplo, si nos quedamos pensando en las dinámicas sociales en donde, por ejemplo, no importa que la factura de, otra vez, palabras mágicas, pero no importa la especificidad de San Juditas Tadeo, sino la celebración, ¿no? O no importa tanto, o sea, el chiste es de la peregrinación. ¿Qué pasa con estas obras de participación en donde tú activas una dinámica de participación en la que todos construyen este santo, ¿no? Lo que importa es la experiencia vivida allí, más que la cosa esta. Y además se abre una posibilidad bien interesante, que todos aquellos que participaron en esto, cuando critiquen a la obra, van a estarse criticando a sí mismos también. Y ahí lo que se está haciendo es activar justamente una postura crítica ante la situación, ante el contexto y hasta lo que fue producido. Esto en teoría. Es decir, tiene una ventaja. Pero en la práctica, uno tiene que estar muy atento a cómo van a estar funcionando estos mecanismos de producción y de dinámicas de socialización, porque tenemos hasta la médula esta otra estructura mesiánica. Y es bastante arriesgado. Y en ese sentido creo que yo, como alguien que ha estado interesado en esto, tiene que irse bien despacio, reconocer bien la figura que se está queriendo resituar en el contexto, porque en este planteamiento y en las formas de cómo está sucediendo, lo que le va a dar sentido en gran medida a la experiencia vivida. Es decir, es distinto que tú llegues como mayordomo de un pueblo a que llegues como, ¿no? El que va a hacer las entrevistas y el documental, ¿no? Es decir, también hay que definir una postura. Y una vez más, lo digo, hay que tener mucho cuidado porque estaríamos bien cerquita de caer en este filo del ejemplo que acabo de poner de Doris Salcedo. En este sentido creo que podríamos, ¿no?, revisar nuestra producción. Ahora, en otro punto también es sobre la ilusión de un adentro y un afuera. El sistema, el adentro y el afuera es a partir de una idea, ¿no? Realmente, físicamente eso está como muy extraño, ¿no? O sea, si tú estás adentro de una cafetería o adentro de la escuela, es a partir de unos estatutos, ¿no? Es a partir de unos acuerdos. Y el estar en el adentro y el afuera significa tener muy al dedillo, muy a la mano,
¿Cuáles son los criterios que me hacen estar adentro y cuáles son los criterios que me hacen estar afuera? No es una cuestión física, ojo, es una cuestión relacional. Y en este sentido también hay que estar muy atentos a ver qué relaciones estoy planteando con quiénes. Y es algo también de lo que quiero hablar, que finalmente en procesos de arte y socialización hay una pregunta cabrona, pues, que es ¿con quién voy a trabajar? ¿Quién quiere trabajar conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Esa pregunta básica que sonaría como muy fácil de obviar, finalmente es los castillos, exacto, de todo el asunto, ¿no? Entonces, no sé, que quería yo como integrar esto a la idea de la socialización, la participación, ¿no? O sea, en qué medida yo puedo participar o en qué medida yo me estoy creando el cuento de participación, ¿no? Como qué narrativas estoy echando a andar, en dónde van a ser resonadas estas narrativas, a quién le estoy dando voz, quién me está dando voz y con qué sentido. Y un ejercicio también muy básico, cuando puedo, lo he hecho, lo hago y lo pongo a hacer, es algo que hicimos, ¿no? Hacíamos mucho en el seminario, que nos pedían, a ver, ¿vas a hacer esta cosa en el Zócalo? Sí, ok, muy bien, hazla, pero por favor no digas que es arte, ni digas que es para la escuela cuando te pregunten qué estás haciendo o para qué es eso, porque pues es muy común que ¿y para qué es eso? Es que es arte, ¿no? O es que es para la escuela. No, prohibidas esas preguntas, esas respuestas. Realmente, ¿qué función está teniendo eso? ¿No? Arriesga también un poco tu delirio, ¿no? A ver cómo chingados está ahí eso haciendo clic con qué cosas, o de plano, si no está haciendo clic, lo que eso que llega, lo del error. Si no está haciendo clic, no tiene por qué hacer clic. Incluso a veces las piezas amarran cuando no hacen ese clic. Justamente es cuando te sale así como, ay, güey, me salió poca madre y funcionó. Exacto. Bueno, creo que bueno, yo nada más relacionando esto con la idea del mesianismo, cuando me preguntan a mí cómo reconocer qué es arte y no, porque es una pregunta que me hacen mucho, digo, es muy sencillo de responder, es así de fácil, ¿no? Hay una institución que legitima lo que es arte, ¿no? Todo lo que esté dentro de un museo, así sea un plátano embarrado, unos balones con la piel del balón descarapelada, una comida dentro del museo, una caja vacía de zapatos, si está dentro del museo, expuesta con su ficha técnica, es arte, porque la institución lo dice, es decir, el poder mesiánico lo dice, ¿no? Y no hay poder en el mundo que exista que diga, que deje es decir, que de un momento a otro diga, ya no es arte. Yo no puedo estar de acuerdo, o sea, yo, Carlos, puedo decir, eso es horrible, esa porquería, no es arte, eso no es simbólico, ni mágico, ni ritual, ni social, ni tiene nada que ver con el sistema tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pero el poder de la institución ya lo ha legitimado como arte, y entonces todo el que entra a ese museo o galería y ve ese objeto o esa acción, performance o lo que sea, o la pieza de Doris Salcedo, la va a entender como arte. ¿Por qué? Porque está ahí dentro y ya. Ahora más bien el problema sería cómo saber si es arte o no esa caja de zapatos o esas mesas fuera del museo, fuera de la institución del arte, ¿no? Y entonces es a lo que yo me refiero, que decía Eulacia que no está de acuerdo conmigo de que el artista que trabaja reflexionando en torno, bueno, que trabaja con el otro dentro de un contexto, con una sociedad específica, con una comunidad específica, sí llega como un poder mesiánico. Si trabaja dentro de la institución, dentro de esos límites, dentro de esa caja, sí llega como un poder jerárquico, poder.
pero si llega de fuera de esos parámetros, no llega como el Mesías, pues, porque no se quiere parecer al Padre, o sea, la institución. Un ejemplo de ello es el siluetazo, sí tiene autor, que fue en Argentina, que fueron 3 profesores de la Universidad de Artes en Argentina, la Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo, ¿no? De las Madres, ¿no? Les sintetizo rápido la pieza. Durante la dictadura en Argentina hubo muchos desaparecidos, los que estaban en contra de esta dictadura, los activistas, desaparecen. Y entonces, ¿qué sucede? Después de que cae la dictadura, las madres y las abuelas de estos chavos que fueron capturados, asesinados tal vez, o desaparecidos en sí, llegan a las delegaciones y decir, oigan, yo sé que a mi hijo lo apresaron, ¿dónde está? ¿En qué cárcel? ¿En qué prisión? Y resulta que la policía les dice que no saben, que no tienen registro de que su hijo haya sido capturado o apresado por el gobierno, que no existe ese registro. Van a investigar y resulta que todas estas madres y abuelas de todas esas personas desaparecidas se juntaban en la plaza de Mayo, ¿no? Y ocurre que se volvieron todas unas activistas políticas simplemente por ser madres de activistas. Se empezaron a juntar y empezaron a contar su historia de por qué estaban ahí esperando una respuesta del Estado de sus hijos. Y entonces decían, pues estoy aquí esperando que me den una respuesta y porque mi hijo fue capturado porque era un activista revolucionario en contra de la dictadura. Y bueno, el gobierno decide que no puede haber ninguna congregación en la plaza. En ese lugar no puede haber ninguna persona, no puede haber más de una persona. Si hay 2 personas juntas no puede haber, siempre tiene que haber movimiento de personas. Y lo que hacen estas mujeres, dicen, bueno, si no podemos estar aquí sentadas esperando y va contra la ley, entonces vamos a caminar. Y lo que hicieron fue caminar todo el tiempo en círculos. Y todos los policías no podían desgregarlas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo la ley, no estaban inmóviles, estaban moviéndose, no estaban quietas. Y 3 profesores de la Escuela de Artes Artistas quisieron hacer una pieza dentro de una institución en Argentina, un concurso como los que hay aquí, ¿no? Y entonces decidieron que iban a hacer siluetas que representaban a los desaparecidos, pero eran más o menos como 3000 siluetas o más, ¿no? Desde el principio plantear esa pieza era imposible porque solo eran 3, no iban a poder hacer más de 3000 siluetas, ¿no? Segundo, porque las reglas del concurso se los iba a impedir porque era una pieza política, ¿no? Y entonces deciden irse a la Plaza de Mayo, donde están estas abuelas y madres, pero no les iban a enseñar nada, no iban a llegar a decirles, oigan, vamos a hacer una pieza y somos artistas y vamos a hacer siluetas que representen a sus hijos y a sus nietos. Si no hacen lo que hacían en sus clases, vamos a hacerlo nosotros, vamos a hacer las siluetas en el piso, vamos a agarrar, tomaron desperdicios de bobinas de rotativas del periódico que les regalaron, ¿no? Entonces llegaban con los rollos de papel del periódico, con la tinta sobrante también de los periódicos, la pusieron en la plaza y lo que se pusieron a hacer fue hacer siluetas. Y cuando estas mujeres vieron que estas personas estaban haciendo siluetas, dijo, ustedes también están apoyando nuestro activismo, nuestra denuncia, ¿no? De que no nos dicen que no era con nuestros hijos. Y dicen, sí, estamos haciendo siluetas representando a los desaparecidos. Y entonces ellas se apropian de esa actividad y dicen, ¿cómo lo estás haciendo? Y dice, pues con papel y esta tinta. Se apropian de la técnica, de cómo lo están haciendo y empiezan a hacer las siluetas ellas mismas, a tal grado que ellos desaparecen de ahí y se van, estos 3 profesores, y se empiezan a poner de acuerdo las madres y las abuelas si les ponen nombre o no. Si ponen todas estas siluetas, que cada una de las siluetas representa un hijo de ellas, si las ponen en el piso o de pie, y todas deciden que las van a poner de pie porque eso significa que todavía están vivos, porque si los ponían acostados significaba que estaban muertos, y como eran desaparecidos y no sabían
qué les había pasado, decidieron ponerlas de pie. Y entonces se volvió pues una obra que nadie supo. Bueno, hay un documento que se llama El Siluetazo, que te dice quiénes son los que activaron esta situación, pero no son así que yo soy el autor del siluetazo. Simplemente activaron esta situación dentro de un contexto y entonces se apropian de esta técnica que se vuelve una pieza, inserta dentro de un contexto y fuera de esta institución del arte, ¿no? Ese sería un ejemplo paradigmático en relación con la obra de Gloria Salcedo, que sí está dentro de eso, ¿no? Y entonces, hablando de la cajita, se puede decir que lo que se puede enseñar a hacer sí no es, sí es cierto, sí somos modernos, estamos inscritos en la modernidad. Y la fisura es un discurso posmoderno, más que nada, son fisuras, yo lo veo así. Ya. Bueno, yo quería hacer un último comentario, pero me parece muy abusivo porque me están haciendo así, entonces no lo voy a hacer. Sí, no quiero tomarme el derecho de ser la última en hablar, pero pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Las reflexiones se quedan abiertas, se las quedan ustedes, eso es lo importante, que a partir de esto ustedes puedan generar movimiento en sus propias ideas. Esa es la idea, supongo, esperamos, ¿no? Y pues muchísimas gracias por estar aquí, regalarnos un rato de su tiempo.
¿no? Muchas gracias, maestros, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo era el que le estaba haciendo así, pero sí podíamos darle la culminación a la maestra, pero bueno, esto es parte de un esfuerzo de las dos coordinaciones de la licenciatura en Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual, sobre todo para entablar este tipo de diálogos, este tipo de charlas. Y bueno, el próximo jueves 2 de mayo estará Víctor García Noxpango, Angélica Fuentes, Minet Herman y Alejandro Magallanes, hablando de lo museístico y las estrategias de visualidad. Entonces, esto va a ser afuera de la Galería Luis Gisagua. Todos los martes y jueves estamos llevando a cabo este tipo de charlas. Culminamos con la del 2 de mayo. Y bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes por haber asistido, son de casa. Y bueno, esperemos vernos el próximo jueves aquí mismo. Gracias.